Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a trabajar, por ejemplo, con la literatura precolombina, ¿no? Para esto vamos a ver varios elementos, por ejemplo, a quienes se considera, por ejemplo, a qué se considera la literatura precolombina, qué tipos de géneros fueron los que se trabajaron, cuáles son las culturas más importantes, o sea, cuáles son las características también de este tipo de literatura. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en este tema es justamente todos los elementos que nos permitan entender este tipo de literatura para también entender, porque es parte de nuestra identidad, y conocer un poco más acerca de las obras literarias que se han dado en nuestro país, ¿no? Porque vamos a tocar también nuestra región como parte de una de las culturas más importantes precolombinas. Nos vamos a ayudar, ¿sí? Nos vamos a ayudar, en este caso, con una pizarra que nos va a permitir, por ejemplo, entender mejor estos elementos. ¿A qué denominamos, por ejemplo, lo que es la literatura precolombina? La literatura precolombina se refiere a un conjunto de obras producidas sobre todo en América, pero antes de la llegada de Cristóbal Colón. Entonces, para esto vamos a ver que antes de la llegada de Cristóbal Colón existieron tres culturas importantes en todo lo que estamos llamando en la parte en Sudamérica y Centroamérica, que es la que más vamos a contemplar al momento de hablar de lo que es la literatura precolombina, ¿no? Entonces, existieron tres culturas importantes: la azteca, la maya y la inca. Y cada una de ellas utilizó una diferente lengua, pero vamos a ver también que tienen ciertas características similares en algunos aspectos. Su escritura, su lengua, sus costumbres o incluso sus temas van a ver ciertas semejanzas entre las diferentes culturas. ¿Cuáles son las características que tuvo la literatura precolombina? Primero, que la temática y la forma en que se produjo la literatura fue sobre todo bajo una estructura oral. ¿Qué quiere decir eso? Que muy poco tenemos en cuestión de libros, recoger toda esta información, ya que la mayoría de estas culturas pasaron sus mitos, sus leyendas, su historia, sus costumbres y tradiciones de generación en generación. Entonces lo aprendían de la gente adulta. También tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de los textos que utilizaron o que fueron o que crearon o escribieron fueron los mitos y leyendas. Algunos con poemas, pero más relacionados los poemas con cantos. Entonces, por eso es que las canciones también demuestran parte de la historia, del sentir o de los sentimientos de estas culturas. Otro elemento es que la mayoría de los relatos son anónimos. Esto se cree porque la verdad es que se pensó que era una construcción comunitaria de todos, ya que se contaba la historia no de ciertas personas, sino más bien de toda la comunidad. Por eso es que nosotros podemos encontrar cómo fueron sus costumbres, sus tradiciones, qué guerras tuvieron, cuál fue su agricultura, en quiénes creían. Entonces fue más que todo una construcción comunitaria. Por eso es que no podemos encontrar específicamente autores específicos, sino más bien relatos anónimos. Esta manifestación oral que tuvieron las culturas precolombinas se manejaban sobre todo como una tradición oral, ¿no? Muchos de nosotros hemos ido aprendiendo ciertas costumbres, ciertas tradiciones de nuestros abuelos, y de la misma manera se fue transmitiendo muchas costumbres, tradiciones, leyendas, mitos y su historia a través de padres a hijos, ¿no? Y estas manifestaciones tenían eran mitos, pero los mitos tenían un carácter sagrado. ¿Por qué?
Porque estos mitos relataban sobre todo la creación del mundo, el cómo habían sido creados, de dónde aparecieron los dioses, después el hombre, cómo ellos establecieron ciertos patrones de conducta, reglas morales para poder ir relacionándonos unos con otros y el tipo de eh, vamos a decir, el tipo eh, de darles a los dioses lo que ellos querían. Y en muchos mitos hemos leído de que en algunos casos fueron sus hijos de los dioses que habían mandado los que nos enseñaron incluso a cómo orar, dónde hacer el templo, qué tipo de ofrendas necesitaban los dioses. Entonces ese era un elemento que nosotros se ve especialmente en los mitos. En cambio en las leyendas tenía un carácter más profano. ¿Qué quiere decir esto? En las leyendas no solamente se contaban, por ejemplo, parte de las costumbres, de cómo era su forma de vida, de trabajo, la relación que tenían, cuáles eran las fiestas más importantes, cómo las vivían o las festejaban. Entonces, las leyendas se daban más con referencia a estos elementos. Vamos a ver ahora una de las culturas más importantes, que es la cultura maya, ¿no? Esta cultura se ubicó en Guatemala, Salvador y Honduras, ¿no? Parte de lo que era Centroamérica y también la parte superior de Sudamérica. ¿Cómo ellos escribían? A pesar que fue una de las únicas, prácticamente única de las culturas que desarrolló una escritura propiamente dicha. Pero esta escritura era jeroglífica, ya que era una representación gráfica de ciertos acontecimientos más importantes de su cultura. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí en las pirámides, que existen lugares donde ellos van contando a través de esta escritura jeroglífica, va contando justamente cómo eran sus tradiciones, pero no solamente sus tradiciones y costumbres, sino también ciertos descubrimientos científicos que ellos habían logrado a través de la astrología, a través de la medicina. Entonces, estos elementos permitían de que ellos tengan una escritura propiamente dicha. De esa manera es que de las pocas culturas que tenemos, nosotros podemos encontrar que podemos citar, por ejemplo, el libro Popol Vuh y el libro Chilambala, donde en Popol Vuh nosotros, por ejemplo, cuando revisamos, el libro está dividido en 4 partes y en esas 4 partes ustedes pueden encontrar cómo ha sido creado, por ejemplo, la tierra, cómo se ha separado, cómo aparecen los dioses, el hombre, cómo vienen a enseñarnos los dioses nuestras ciertas normas de comportamiento, nos han enseñado la agricultura y así todos estos elementos. En cambio, en el libro Chilambalam ya va contando la parte más sagrada, ¿qué quiere decir? Más relacionada con el tema religioso, ciertos festejos, cómo debería llevarse culto, entonces, en qué épocas. Entonces, todos estos elementos es un libro que va más referido al libro sagrado, ¿no? De los mayas. Estos los elementos más principales de lo que es la cultura maya. Ahora, también tenemos la cultura azteca. Su lengua que se hablaba era el náhuatl. Estos se situaron en Mesoamérica. También tenían una escritura jeroglífica, pero muy poco trabajaron aquello. Más que todo fue desarrollado todo de manera oral. La mayor parte de sus textos fueron poemas. A estos poemas se los conoce como cuiacalt, ¿no? Donde van a incluir sus bailes, sus cantos, hablaban sobre la vida, sobre la muerte, sus celebraciones religiosas, ¿no? Sus manifestaciones religiosas o cantos divinos fueron llamados como Teocuiclán, que estaban destinados a los sacerdotes. Entonces, nosotros podemos encontrar que sobre todo ellos trabajaron el tema de la poesía
pero muy relacionado con sus bailes y cantos. Finalmente, nosotros tenemos a la cultura precolombina inca. ¿Dónde se situaron? Se situaron en parte de Sudamérica, todo lo que es Perú, eh, Perú, Bolivia, parte de Chile, parte de Argentina, podemos encontrar. El idioma que hablaron fue el quechua. La música y la danza, al parecer, eran de la misma experiencia que los aztecas porque prácticamente representaban constantemente o es parte de su literatura. Por ejemplo, las poesías que ellos desarrollaron o construyeron fue el Wawaki, que eran poemas entonados por los jóvenes, especialmente en fiestas de la luna. También tenemos otros que era el Huay, son poemas de naturaleza triste, melancólica. Otro tenemos el Yarabía, que son poemas relacionados con el amor. También tenemos poemas del triunfo, especialmente aquellas que se llevaban en la guerra con la victoria. Y también tenemos poemas inspirados en la vida rural, agrícola. Entonces, todos estos elementos hacen que nosotros sea parte de nuestras raíces y conocerlas como parte de nuestra literatura también nos permite reconocernos o para obtener nuestra propia identidad, en este caso nuestra identidad nacional, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes dentro de la carpeta que les voy a mandar en Word tienen todo el tema desarrollado, lo cual deben copiar y también trabajar todo lo que son las actividades que se les dice donde, en el libro que deben realizar y dónde deben realizar. Cualquier pregunta, consulta, ustedes lo pueden realizar a través por el grupo de WhatsApp. Ya vemos si nuevamente nos volvemos a conectar para disipar esas dudas, esas preguntas que ustedes tengan y yo poder resolver alguna pregunta, duda que podamos ir viendo en el libro y podamos ir reforzando eh, la tarea. ¿Ya? Muchísimas gracias, espero que se encuentren bien. Hasta